Hola y bienvenidos a un video más de Bitácora Virtual. En esta ocasión haciendo seguimiento y orientación al programa Aprendo en Casa relacionado con la semana 19 curso de comunicación para el tercer año de secundaria. Esta semana trabajamos la competencia Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna y el objetivo es escribir un artículo de opinión relacionado a la diversidad cultural de nuestro país. Recuerda que en el día 1 el objetivo es redactar con coherencia y cohesión tomando en cuenta los pasos de la planificación, el primer borrador de un artículo de opinión en el que valores la diversidad cultural del Perú. Y en el día 2 vas a revisar el borrador de tu artículo de opinión tomando en cuenta las propiedades textuales, elaboras tu versión final, editas y difundes entre tus familiares y amigos. En ese sentido es muy importante recordar qué es un artículo de opinión. Es un texto en el que el autor transmite su punto de vista u opinión sobre algún tema. Es indispensable tener fundamentos y conocimientos sobre el asunto. El propósito principal es persuadir o convencer. El tipo de texto es argumentativo. La estructura está compuesta básicamente en tres partes. Primero la introducción, donde incluye la tesis o la opinión principal. Luego tenemos el desarrollo cuerpo argumentativo y finalmente la conclusión. Recuerda que la tesis es la idea fundamental en torno a la que se reflexiona. Puede aparecer al principio o al final del texto. Y es muy importante que la tesis esté formulada de manera clara. Te voy a mostrar un ejemplo de artículo de opinión que en sí es un texto argumentativo. Vamos a observar que está compuesto por tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. En la primera parte, que es la introducción, no te olvides de incluir en la parte final la tesis u opinión. En este caso, el autor habla acerca de los videojuegos y su tesis u opinión principal es la siguiente: los videojuegos nos hacen mejores y yo estoy de acuerdo con ello. Entonces, si puedes observar, te vas a dar cuenta que la tesis se encuentra en la introducción y también se reitera en la conclusión con otras palabras. Es una paráfrasis. El desarrollo contiene las razones por las cuales tú tienes esta opinión. Vienen a ser los fundamentos. En ese sentido, en el desarrollo tenemos que usar citas o también usar ejemplos o datos que nos permitan afianzar mejor nuestros argumentos. No te olvides que en el desarrollo y a lo largo de todo el texto tenemos que usar conectores. Asimismo, por otro lado, además, finalmente. Habiendo conocido la estructura, vamos a planificar nuestro artículo de opinión. Te propongo esta estructura que puedes usar para planificar y ordenar tus ideas antes de escribir ya tu artículo de opinión. Entonces, tomando en cuenta la planificación, el tipo de texto es argumentativo, el propósito en este caso va a ser orientar la opinión del lector y persuadirlo, va a tratar acerca de la diversidad en el Perú, va dirigido a un público en general. El lenguaje que vamos a usar en este caso va a ser formal y a partir de aquí tenemos que empezar a plantear las ideas que van a ir en nuestro artículo, que viene a ser la estructura. Tenemos que pensar en cómo vamos a iniciar nuestro texto. En esta parte tú puedes introducir el tema a través de una pregunta, una anécdota, una noticia o una cita textual. Por ejemplo, en mi caso, suponiendo que quiero empezar con una cita, entonces escribo aquí como planificación, utilizaré la frase: el que no tiene de inga tiene de mandinga. Entonces esa va a ser mi frase con la cual quiero empezar mi artículo de opinión. Si tú deseas iniciar con alguna anécdota, también la puedes escribir brevemente aquí, o alguna noticia que hayas escuchado respecto a la diversidad cultural del Perú. Recuerda que ese es el tema de todo el texto y sobre eso tiene que girar también la introducción. Luego tenemos aquí la postura. Tenemos que plantear la opinión de forma clara y directa utilizando la primera persona. Y ahí va mi opinión principal. Considero que la diversidad cultural nos enriquece a todos los peruanos. O también puedo colocar otra tesis que vendría a ser esta. Considero que la diversidad nos permite unirnos a través de relaciones basadas en el respeto, el diálogo y la valoración mutua. Puedo hacer uso de una de estas dos posturas o crear una postura adicional. Ahora, en esta parte de argumentos es muy importante incluir datos, casos, ejemplos o citas que te permiten respaldar tu postura. Si en este caso estoy diciendo que considero que la diversidad cultural nos enriquece a todos los peruanos, la pregunta sería: ¿por qué pienso eso? Primero, porque es imposible negar que cada uno de nosotros es producto de la diversidad. Segundo, la diversidad nos ha permitido adquirir diversas costumbres y valorarlas. Tercero, la diversidad nos ha enseñado que, y ahí continúo, ¿no? Estas vienen a ser las razones por las cuales yo pienso esto. Si hubiera escogido la segunda opción de considero que la diversidad nos permite unirnos a través de relaciones mutuas en respeto, diálogo y valoración mutua, el primer argumento sería relacionado con el respeto, el segundo relacionado con el diálogo y el tercero relacionado con la valoración mutua. Lo que quiero recalcar aquí es que tiene que haber relación directa y coherente entre la postura y los argumentos. Al final de tu argumento no te olvides que tienes que colocar un resumen o paráfrasis de tu postura, que viene a ser la conclusión. Aquí puedes escribir la postura pero con otras palabras. En ese sentido te invito a buscar información acerca de la diversidad cultural de fuentes confiables tales como el Ministerio de Cultura, el INEI o la UNESCO. También puedes hacer uso del texto que ya previamente habíamos leído la semana pasada. Estas ideas te van a permitir hacer que tu texto sea mucho más válido, confiable y que también contribuya a su propósito de orientar y persuadir al lector. No te olvides que tu artículo de opinión tiene que tener una estructura de introducción, desarrollo y conclusión, que tu artículo manifieste la postura del autor y que tenga coherencia con los argumentos, que el texto utilice ejemplos, fuentes, citas o datos para fundamentar tu opinión, que haya coherencia entre las ideas y uso correcto de conectores, y que el texto presente pocos o ningún error ortográfico.
A continuación te presento una estructura que puedes usar. No te olvides colocar en la parte superior el título. En este caso yo le he colocado nuestra diversidad es nuestra mayor riqueza. Debajo va el autor. En el primer párrafo vamos a colocar la introducción. He decidido empezar con una anécdota. Recuerda que tú puedes iniciar con noticia, frase o pregunta. Una vez que termines de incluir la noticia, anécdota, frase, tienes que presentar el tema y al final de este mismo párrafo tiene que ir tu tesis u opinión principal. Entonces menciono, hace unos días observé una situación que me dejó sorprendida. Y ahí menciono toda la anécdota. Esto me hizo pensar acerca de la diversidad cultural. Y aquí menciono datos sobre la diversidad cultural a nivel del país. Puedo colocar cifras también, información relevante sobre el tema. Sin embargo, no todos los peruanos la valoran. Podría ser así como un aspecto negativo. Y luego, ante tal situación, yo considero que la diversidad cultural nos enriquece a todos los peruanos. Si esa fuera mi tesis, ¿sí? Luego continuamos con el cuerpo argumentativo. Aquí vamos a indicar las razones de tu opinión. Recuerda respaldarte con ejemplos, citas o casos. Puedes empezar con el conector en primer lugar porque es innegable que nosotros, y ahí menciono mi primer argumento y puedo detallar con algunos datos quizá, según el Ministerio de Cultura, el Perú está conformado por tanta cantidad de personas, tanta cantidad de culturas y todas ellas están vinculadas. Y ahí menciono un poco más, detalló la información. También porque la diversidad nos ha permitido adquirir diversas costumbres, tradiciones y ahí puedo mencionar algunos ejemplos quizá. Además, al tener tanta variedad de personas y culturas, la diversidad nos enseña qué y ahí que podemos aprender a partir de la diversidad que tiene nuestro Perú. Por cierto, recuerda que si las 3 ideas de tu cuerpo argumentativo son muy extensas, las puedes separar en 3 párrafos diferentes. Finalmente terminas con la conclusión, que son las ideas finales a manera de paráfrasis de tu tesis. En conclusión, la diversidad debe ser vista como, y ahí planteo finalmente mis ideas. Recuerda que aquí tiene que estar un parafraseo de tu tesis u opinión principal para que quede mucho más clara. Después de escribir tu texto, no te olvides revisarlo tomando en cuenta los criterios de la lista de autoevaluación que te he mencionado previamente. Revisa la coherencia, la cohesión y también la ortografía. Una vez que revises el texto, recién elaboras la versión final del mismo. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Desde ya, muchas gracias por el apoyo. Te invito a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, darle like a este video si consideras que fue de utilidad. Asimismo, te invito a ver la lista de reproducción porque seguramente encontrarás algún otro video de utilidad. Y mi trabajo termino aquí, pero empieza el tuyo.